Bueno, muchísimas gracias compañeros por darme la oportunidad de hablar en este lugar tan importante, en este 50 aniversario, evento que hemos disfrutado como todos los compañeros, trabajadores, estar acá y escuchar y ver lo que es la historia de la CLATE, lo que es la historia de la lucha de clases en América Latina. Bueno, voy a retomar un poco lo que ha planteado la compañera en términos muy precisos sobre el TISA, pero digamos porque merece la pena señalar lo que ya han dicho varios, pero marcar que en el 50 aniversario de COFE, en agosto de 2014, sale la primera declaración institucional de COFE y la CLATE contra el TISA. Es la primera vez que públicamente los sindicatos uruguayos marcan su posición. De ahí en adelante se trabajó muchísimo, participó el PICNT en todos los ámbitos, pero fue una lucha muy fuerte de los trabajadores uruguayos como vanguardia, al igual que lo fueron en el año 2007 contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que también la campaña de los trabajadores uruguayos vanguardizando el movimiento popular lo pudieron parar. Y son temas muy importantes, pero esos temas muy importantes no los podemos desligar de otras cosas que también son muy relevantes. Nosotros tuvimos la información y lo denunciamos como COFE, como INESUR, pero también teníamos un documento que han hecho los compañeros de la ICP, donde ya ellos obviamente, por lo que dice el documento, conocían el documento en parte, donde describen qué es el TISA. Entonces nuestra campaña fue una campaña muy fuerte porque teníamos en un ámbito de investigación, que en el 2014, nosotros lo planteamos esto también en agosto de 2014, ellos antes presentaban un documento que a nosotros nos sirvió de base para trabajar. El tema de unir los intelectuales y los trabajadores es un tema clave, el tema de la investigación, y quiero saludar muy efusivamente a los compañeros de la dirección de la CLATE por haber creado una Secretaría de Investigación. Es un tema fundamental. Si no tenemos elementos técnicos, no podemos dar la batalla, no es solo pelear, es pelear con argumentos y fundamentos. Entonces yo saludo al compañero Horacio, que va a ser el director o presidente, no sé, de esa secretaría, me parece excelente. Entonces quería señalar que nosotros trabajamos, teníamos un planteo del exterior y después dentro del país fuimos recibiendo información y es un tema que hay que denunciar, lo hemos denunciado muchas veces, ustedes seguramente lo saben. El presidente José Mujica, a espalda del pueblo uruguayo, había solicitado el ingreso al TISA y nos enteramos por la prensa. Y después se entrevistó a Canciller Almagro, a este señor que está ahora en representación, Secretaría de la OEA, este hombre que no tengo calificativos para él, y dijo sí, nosotros pedimos el ingreso al TISA. Y después nos enteramos que ingresaron al TISA. Y después tuvimos los documentos. No todos los documentos como lo puede tener Wikileaks, pero nosotros teníamos los documentos porque nos llegaron los documentos. Y una parte de los documentos los publicamos. O sea, la lucha paga. La lucha paga. La lucha de los trabajadores públicos es una lucha muy fuerte. Los sindicatos públicos son muy poderosos en todos los países. En Uruguay, por supuesto, la COFE lo es. Dejando este tema y que ya todos saben que pudimos evitar ese ingreso, y señalando una cosa que después va a ser relevante cuando hable, también es cierto y es fundamental, el Frente Amplio, un gobierno progresista, el presidente de la República dijo que la decisión de irse de CLATE la tenía que tomar el Frente Amplio, y el Frente Amplio, del TISA, la tomó el Frente Amplio por 122 votos contra 22. Una derrota total del TISA y eso es muy valioso. Yo quería, ahora pasando a otros temas, a los temas centrales, hay que ubicar la situación que estamos viviendo ahora en un inicio en los 70, en la crisis del petróleo en los 70. El capitalismo tuvo una crisis muy fuerte y en América Latina esa crisis se expresó de una forma muy terrible. Fue la reestructuración despótica del capitalismo, fueron las dictaduras militares, fueron los gobiernos autoritarios, pero fueron ¿por qué? Porque había izquierda actuante, sí, porque había guerrilla, sí, porque había sindicatos fuertes, sí, pero sobre todo por un objetivo económico. Los estados populistas, los estados de bienestar latinoamericanos eran un freno al desarrollo del capital.
Y para poder destruir esos estados de bienestar había que destruir o disminuir al mínimo a la clase obrera. Y la clase obrera, como bien decía el documento de la CLATE que pasaron, era un elemento central del proceso y fue severamente golpeada con cárceles y exilios. Permítame traerme el agua. Pero esa primera ofensiva termina de alguna manera todo ese proceso de dictaduras y gobiernos autoritarios. Esto es un esquema simplificador, no es exactamente en todos los países que se da de la misma manera, hay diferentes correlaciones de fuerza, diferentes historias, pero lo que quiero decir, hay como varias fases. Una es las dictaduras militares y el autoritarismo, lo pagamos carísimo. La segunda son los gobiernos postdictatoriales, y hay que precisar, postdictatoriales, no democráticos. Porque los gobiernos que salen de la dictadura salen con enormes cantidades de limitaciones en la participación política. Y esos gobiernos, en las dictaduras, ¿qué se planteó? La apertura económica. Se abrió fuertemente la economía. En los gobiernos del 85, más o menos, la crisis de la deuda externa fue el 82, en los gobiernos hasta los 90, el 95, lo que se aplicó fue, a priori, lo que después sería el consenso de Washington. Se aplicó políticas aperturistas fuertísimas y se aplicó en ese momento, y es muy importante tenerlo en cuenta, la creación del Mercosur. El Mercosur no es una organización progresista, no es la integración que se buscaba el ALAD y el ALADI, no era la integración latinoamericana para generar formas proteccionistas, para tener un desarrollo industrial propio. No era eso. Estos gobiernos eran los gobiernos de la derecha más fuerte que hubo. Era Menem, era Lacalle en Uruguay, era Collor de Mello en Brasil, y discúlpenme los compañeros paraguayos, no recuerdo, presidente, creo que era Rodríguez, que era la derecha, el Mercosur que ahora defendemos, era un proyecto de crear una zona donde las transnacionales se instalaran en un país y venían en todo el resto. No era un proyecto progresista ni nada que se le parezca. También se modernizó en esa etapa todo lo que es el área andina. El consenso de Washington, como todos sabemos, fracasó estrepitosamente sus resultados. Y eso generó dos aperturas diferentes. Por un lado, la propuesta de los Estados Unidos, los organismos internacionales, que eran las propuestas de reforma de segunda generación del Banco Mundial, los cambios institucionales que eliminaban la política de gobierno, bancos centrales autónomos, organismos reguladores, Estado no productor. Esa lógica del Banco Mundial se impulsó en la cantidad de países y surge, llevado, como dijeron los compañeros acá en el día de ayer, por la lucha de los pueblos, surge el progresismo, surgen los países progresistas, surge lo que para nosotros, para casi todos, era una alternativa de cambio. Y ese proceso de la alternativa de cambio que empieza en los 2000 es un proceso muy complejo. Y es un proceso muy complejo al que tenemos que prestarle atención si queremos responder a la pregunta que hacía Horacio, que no lo veo en la mesa, sobre el tema de cómo salir de la situación capitalista. Porque hay que tocar, y él lo tocó, que cayó la Unión Soviética. No es pequeña cosa en el enfrentamiento de la lucha de clases que la Unión Soviética y el bloque socialista hubieran caído. Y en ese proceso de progresismo tenemos que verlo muy bien, porque para nosotros fue la alternativa a una ofensiva del capital que empezó en los 70 y que continuó. Y un error ha sido pensar que nosotros estamos en la ofensiva con los gobiernos progresistas. ¿Y por qué digo que ha sido un error pensar eso? Porque los gobiernos progresistas, salvo contadas excepciones, se enmarcaron en la institucionalidad capitalista, se incluyeron en el sistema y adoptaron las reglas del sistema. Y eso impidió, además, porque en los procesos para llegar al gobierno también se fueron dejando múltiples banderas, muchísimas. Entonces, ¿qué pasó en Latinoamérica? Teníamos una ofensiva de capital consolidada en países como México, Colombia, Perú, etcétera, y teníamos unos espacios de cambio en Venezuela,
Ecuador y Bolivia, con sus cambios constitucionales, con sus expropiaciones de recursos naturales, con una política de hablar de socialismo del siglo XXI, más allá de que no estuviera muy bien definido, con la teoría del buen vivir o del vivir bien. Pero después teníamos que los países más poderosos, Argentina y Brasil, y también Uruguay, que no es poderoso pero acompaña el paquete, eran socialdemocracias, por decir algo. Eran países donde se aplicó lo que es la conciliación de clases. No había una respuesta anticapitalista, lo que había era una forma de sobrevivir en el capitalismo, dándole cosas a los trabajadores y dándole cosas a los empresarios, con una característica muy especial. Era una conciliación de clases asimétrica. ¿Por qué digo asimétrica? Porque a los trabajadores nos dieron derechos, en Uruguay, por ejemplo, derechos laborales, muchos. Ley de innovación colectiva del sector público y privado, consejo de salarios, fueros sindicales, aumento de salarios. Pero ¿qué sucede? Lo que se le dio a los trabajadores se saca con un dedo. Cualquier gobierno, incluido el del frente, decide, los salarios se bajan, esta negociación colectiva no se cumple, este consejo de salario no lo llamo, o lo llamo y le pongo un tope. O sea, estamos bastante acotados a la decisión del gobierno de turno. Lo que se hizo con el capital tiene otra lógica, está atado. ¿Y atado por qué? Por los tratados de protección de inversiones, que no es libre comercio, pero es fundamental en todo este proceso de que se hablaba de las cadenas de valor globales. Entonces, la inversión extranjera directa que llegó a nuestros países y los beneficios para los capitalistas nacionales, porque también existen y tienen fuerza. No es solo el capital transnacional tiene a sus subordinados, a sus serviles en nuestros países, haciendo los mandados correspondientes en el ámbito económico y en el ámbito político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la crisis, en la que estamos ahora, compañeros, no solo viene el problema que ahora vamos a hablar de Trump, sino que viene el otro gran problema que todos los trabajadores públicos en América Latina lo estamos viendo. Viene la lógica del ajuste. Y cuando viene el ajuste, no se puede tocar al capital, porque está protegido por tratados internacionales, se puede tocar a los trabajadores. Y entonces vienen los procesos de precarización, vienen los aumentos de salarios restringidos que no cubren la inflación, vienen todas las medidas que nos debilitan, viene la precarización, viene la reducción del presupuesto que cubre las necesidades mínimas de la gente, el salario social, que es educación, salud, vivienda, se reduce, empieza a restringirse y estamos en una problemática. En momentos en que el libre comercio, los tratados de libre comercio, rumbean, como dirán en el campo, por el tema de los tratados plurilaterales, el TISA, de la cual habló la compañera, el transpacífico y el transatlántico, ese enorme proceso donde parecería que se consolidaba una visión del mundo para los capitalistas, sin ningún tipo de regulación, mejor dicho, sin ningún tipo de regulación que proteja nuestros derechos. Ese sistema de apertura de las fronteras, eliminación de las fronteras nacionales, ese sistema se encuentra en una situación compleja. Y es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Decía Horacio, me hago preguntas. Bueno, ganó el Brexit, la Unión Europea ya temblequea. Si gana la derecha en Francia, idem. Ya hay sectores de derecha en toda Europa que pretenden ganar las elecciones de países de la Unión Europea. Ese sistema del capital, creado por el capital, entra en contradicción, y esto es lo grave, entra en contradicción entre capitalistas, entra en contradicción entre capitalistas con el respaldo de los trabajadores, pero por la derecha, no por una propuesta izquierda, como en Estados Unidos. En Estados Unidos gana Trump, y más allá de todos los disparates que diga, como bien dijo el compañero Robledo, ¿quién era Obama? Obama fue el de los golpes blandos, Obama fue el de Honduras, Obama fue el de Paraguay, Obama fue el de Brasil ahora, Obama es el de los ataques a Venezuela, Obama es el que no terminó con Guantánamo, Obama es, compañeros, el que bombardea en Siria, en Libia, en todos los países, en una buena parte del país del Medio Oriente. Obama no es, como dijo muy bien acá, entre la hepatitis y el SIDA. Está muy bien. Sí, nosotros no podemos comernos ese paquete, ni podemos salir de ninguna manera
como aparece en la prensa todo el día, este señor es proteccionista, qué horrible. No, compañeros, nosotros como trabajadores hemos defendido el proteccionismo. Nosotros para salir de la dependencia tenemos que tener proteccionismo, tenemos que tener industrias nacientes con protección y financiamiento del Estado, tenemos que tener empresas estatales, tenemos que tener Estado produciendo. A nosotros el libre comercio no nos da un pito, el libre comercio nos destruye. A ver, el mismo Mercosur destruyó una parte importantísima de la industria de Uruguay y de Argentina. O sea, el libre comercio, a la salida del proteccionismo de Trump, lo que tenemos, y este es un tema central, Trump no es una persona. Trump representa fracciones de clase de capital en Estados Unidos y tiene respaldo de los trabajadores, de un sector importante de trabajadores. No tiene los votos que tiene porque es loco, tiene los votos que tiene por lo que dice, pero hay sectores importantes. ¿Y qué hace Trump ahora? ¿Qué está haciendo? La compañera que viene de Estados Unidos lo tendrá más claro que yo, lo podrá aclarar. ¿Qué está haciendo? Decide fortalecer la industria armamentista, cambios tecnológicos armamentistas, se pone de aliado al ejército, a la armada y a la fuerza aérea. ¿Qué se plantea atrás? Proteccionismo. ¿La lógica cuál es? Lo que se produce, lo que consumen los americanos, lo producen los americanos. Hasta ahí el proteccionismo. Porque siempre el sistema capitalista, los países centrales fueron países proteccionistas, eran proteccionistas en lo que a ellos les importaba. Y libre comercio hacia el otro lado. No es una forma de plantear, una forma de actuar, pero es el proteccionismo que va a aplicar. No inhibe, como decía un compañero, creo que Horacio, que las empresas transnacionales americanas sigan operando en el mundo. Pero además tenemos que tener otra alerta, compañeros, a la hora de pensar lo que está pasando. China es un país capitalista. China es un país que los acuerdos que hace con los países nuestros de comercio son en la vieja lógica de la periferia. Nosotros vendemos materias primas, ellos venden productos industrializados. Ellos nos prestan plata como antes, con préstamos atados. Sí, te prestan plata, pero vos comprás productos chinos y fabricás ferrocarriles que vienen los chinos a hacerlo. O sea, estamos en una situación del mundo absolutamente dramática para los intereses de los trabajadores, porque los referentes es Estados Unidos, que gane la fracción del capital que representa Trump, o vuelva a retomar la fracción de capital que pretendía representar Obama, es el capital. Y son parte de la ofensiva capital. Cambiarán los instrumentos. Pero atrás de todo siempre está la misma. Los daños de la crisis, los golpes de la crisis, lo tienen que pagar los trabajadores. Como dijo el compañero, solo hay plusvalía cuando los trabajadores son sobreexplotados. No hay otra, no hay manera. Entonces todo este proceso geopolítico nos ubica. China por un lado, no tiene ningún interés en nosotros. Rusia en negociaciones con los americanos, tampoco. Y los americanos, con sus dos vertientes de confrontación. Estamos en una situación absolutamente compleja. Y cuando estamos en una situación absolutamente compleja, es el momento que los trabajadores tenemos que organizarnos, fortalecernos, prepararnos y estudiar muy bien los pasos que vamos a dar. Porque yo pienso, y lo digo con responsabilidad, que el señor Obama, en sus versiones diversas, tenía determinados pruritos. Creo que detrás de Trump vienen las derechas latinoamericanas, las ultraderechas latinoamericanas, y los procesos de lucha contra los trabajadores y el pueblo van a ser mucho más cruentos que lo que han sido hasta ahora. Vuelve la derecha cavernaria América Latina de la mano de Temer en Brasil, Macri en Argentina y los que vayan saliendo en ese paquete, porque esa gente no se le va a caer la mano por dar órdenes contra los trabajadores y el pueblo que resistan la penetración transnacional. Gracias, compañero. La lucha paga. Muchas gracias, Antonio.
Bueno, compañeros, lamentablemente no tenemos más tiempo y es evidente que lo que se necesita es tiempo para seguir debatiendo, y esto evidentemente es un mandato que se lleva la CLATE para seguir organizando foros de discusión como este. Les pido un fuerte aplauso para agradecerle a los panelistas su participación.